Ahí entonces ya entramos en el bloque de la palabra de Dios. Gracias, señor operador. Vamos entonces con este tema que lo hemos prometido y que lo hemos hecho ya alguna breve introducción. Tenemos que adecuarnos ahora, y creo que es parte de la obra del Señor en el tiempo que tenemos. Ahora tenemos solamente por ahora 1 hora en la semana. Ya el Señor abrirá más puertas, pero le agradecemos al Señor por este espacio, y nuevamente entonces agradecemos a las autoridades de esta emisora, las autoridades de este municipio, específicamente al señor director de esta área, y por supuesto a los operadores, todos los que trabajan aquí en la emisora. Este es el tiempo entonces que fue revelado por otra parte por el Señor, que fue en otros años. El Señor me mostró que estaba en esta radio de acuerdo a una revelación, y donde ni siquiera la radio estaba en este lugar. Pero así son los planes del Señor. Así que vamos entonces a lo prometido, porque queremos darle algo en esta oportunidad, que seguramente no nos va a alcanzar el tiempo, pero en estos 30 minutos queremos darle algo entonces referido a este tema. El título que le hemos puesto entonces, como le decía, ya está allí en nuestro canal la primera parte. Vamos a la segunda parte. El tema es el Espíritu Santo y las iglesias. Parte 2 entonces, y vamos a, como lo hacemos entonces generalmente, vamos en primer lugar a la palabra de Dios, y tenemos allí en una de las cartas apostólicas, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, algo que tiene que ver entonces con el Espíritu de Dios, y qué representa el Espíritu Santo en la iglesia del Señor Jesucristo. Dice así de esta manera: 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17. Usted puede tomar nota. Escuchaba en el primer video hace unos años que hizo un comentario ahí que hace rato no lo hacía, pero por ahí algunos compran una Biblia hermosa, bueno, y no quieren marcar. Mire, yo le decía, no hay ni un pecado marcar la Biblia. Si tiene un lindo resaltador, usted puede resaltar este pasaje también. Dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué significa esto? Que la obra de Dios se va a ir desarrollando con la intervención divina, por supuesto, de las 3 personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero específicamente uno ve en la carta, en los Hechos de los Apóstoles, cómo la intervención del Espíritu Santo se ha hecho allí, bien quedó grabado. Y como le decía, guiando a los que él llamaba, dándole instrucciones específicas para la obra de Dios, y que lo puede seguir haciendo hasta el día de hoy. Ahora, nuestro problema es que muchas veces estamos, como le decía, ocupados en otras cosas, y no escuchamos claramente lo que el Señor quiere decir, en este caso, hablando del Espíritu Santo. Porque este pasaje dice, porque el Señor es el Espíritu. Por ahí algunos se dedican, por supuesto, a hablar del Padre, que obviamente es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, si hablamos de Jesús, tenemos que hablar del Salvador, de todo lo que el Señor hace. Pero el Espíritu Santo tiene una tarea maravillosa. Así que no sé cuántos videos nos va a llevar esto, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo con la guía del Señor. Tiene una tarea maravillosa. Y aquí es donde tenemos que hacer la diferencia. Porque hasta los brujos hablan del Espíritu Santo. Y ni le cuento de las religiones falsas. Las religiones falsas, todo invocan al Espíritu Santo también. Después hacen ellos lo que ellos quieren.
y hasta le hacen responsable muchas veces o le hacen decir cosas o obras que el Señor no hizo. A veces le digo, como uno no sabe discernir, le quieren atribuir al Espíritu Santo la misma obra de Satanás. Que por supuesto sé a qué me refiero, y que usted también puede conocer la palabra y diga, hermano, tenga mucho cuidado porque usted no puede atribuir al diablo una obra que es de Dios. Sí, justamente hay que tener cuidado. Pero a veces el enemigo, como sabe eso, le confunde a mucho. Pero vamos a la palabra entonces. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mire, una palabra muy interesante aquí, que vamos a tener que ocuparnos, porque si no, no tiene gracia leer un versículo y no desarrollarlo. Decía un hermano que por cada versículo podríamos hablar 1000 horas. Así que imagínense, 1000 horas de programa, no. Pero vamos a tratar de hacerlo con la guía del Señor y seguramente si usted está escuchando no es casualidad. Una entonces de las características, según este versículo, es que hay libertad. Y esto se va a relacionar con la primera parte, así que usted puede entender mejor si luego comienza por la primera, como así lo hicimos. Porque el enemigo, o sea, el diablo, Satanás, para imitar o para confundir la obra del Espíritu, o para estorbar la obra del Espíritu, una de las cosas que hace es quitar la libertad. O sea, quitando la libertad, estaba hablando obviamente de la libertad, de libertad en Dios, ¿no es cierto? Porque Pablo también habla y dice, tengan cuidado con el libertinaje. O sea, una cosa es la libertad de Dios, que yo haga la obra de Dios en la libertad del Señor de acuerdo a su palabra. Y otra cosa es el libertinaje, donde algunos interpretan que porque, bueno, está el Espíritu Santo, mire, un día uno hizo un comentario que le puede a usted reflejar lo que le quiero decir. Dijo un hermano un día, bueno, mira hermano, estaba el Espíritu Santo, hizo un desastre, ahí se rompieron todas las sillas. No, el Señor no viene para hacer eso. Por ahí, por supuesto, algunas manifestaciones, puede parecer por ahí algún revuelo, pero el Señor, una de las cosas que quiere, obviamente, entonces estamos hablando de la libertad del espíritu y después el orden. O sea, ¿por qué? Y porque Dios creó todo. Imagínense, usted mira para el cielo, yo que trabajo de noche por ahí miro las estrellas y entonces, y imagínense, si esas no tuviesen un orden, se chocarían todo entre ellos y se armaría un desastre, ¿no? Hoy mismo por ahí algunos hacen investigaciones, los científicos, porque dice que sale por ejemplo, un meteorito, ¿no es cierto? O viene algo, un objeto del cielo y cae en algunos lugares y produce destrucción. Pero cuando hablamos nosotros aquí de la palabra de Dios y cuando hablamos de su iglesia, cuando el Señor habla de la libertad, nos hace referencia a que el Señor quiere hacer su obra en un ambiente de bendición y de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea que cuando el Señor nos dice acá que hay libertad, el enemigo a veces con mucha astucia en algunos ministerios, lo primero que hace el hombre, toma ahí la autoridad, ¿no es cierto? Y ya empieza a manipular allí el culto, por supuesto haciendo lo que a él le parece que es la obra de Dios. Imagínense cuando se involucran las mujeres en el tema, ahí peor, porque van a ocupar justamente lo que Dios expresamente le dice que no se ocupen.
Así que imagínense una mujer manejando un culto y fuera de la voluntad de Dios. Esto lo venimos reiterando porque ya muchos saben cuál es y que no es nuestra interpretación. Está bien claro cuando el apóstol Pablo, y es en buena manera, seguramente alguno está escuchando y está relacionado con la iglesia, algunos se sorprenden tanto y dice, pero ¿cómo, hermano, usted? Entonces usted no cree en las pastoras. Pero es que la Biblia prohíbe específicamente que esa tarea no la pueden realizar las hermanas, no porque sean inferiores y no porque sean menos espirituales. Yo conozco hermanas que hasta hoy día me dieron palabra que se están cumpliendo. Ahora el tema, hermanita querida, si estás escuchando, no es que te meta en un lugar donde Dios no te puso. No, lo que pasa es que mi marido no se hace cargo, entonces me hago cargo yo. No, si tu marido no se hace cargo, Dios puede levantar otro hombre allí en el ministerio y obviamente tenerle el llamado de Dios. O sea, cuando hablamos entonces de libertad, tenemos que tener en cuenta entonces todo esto que el Señor hace en su obra. Y porque seguramente que el Señor quiere libertad y en orden. Algunos países tienen allí dentro de su bandera, ¿no es cierto?, algunos términos así como libertad, órdenes y algunas cosas. Obviamente está relacionado a los derechos civiles, esas cosas. Pero imagínense, aquí estamos hablando del Señor. Si una nación en esta tierra tiene un orden para seguir, imagínense lo que debe ser el Señor. Entonces, por el hecho de que existan muchas religiones falsas o muchos ministerios inclusive falsos, no quiere decir que Dios esté avalando esa obra. Y si ocurren algunos milagros, es puramente la misericordia de Dios, sí, así como estás escuchando. ¿Sabe por qué? Simplemente por este versículo, y me voy a salir un poco porque ya que entré en el tema. Mateo 7, 21, 22 y 23. Dice ahí en síntesis, porque son 3 versículos, que usted no puede, o sea, el hecho de que usted use los dones del Señor, a usted no le garantiza en lo más mínimo que usted va a ser salvo. Porque el Señor dice que en aquel día el Señor le va a responder apártense de mí, yo a ustedes yo no les conozco. ¿Qué te parece esa sentencia? ¿Te gustaría que el Señor te diga eso? No, a mí tampoco. Pero yo no puedo usar los dones, porque la gente se ocupa mucho de los dones del Espíritu Santo. Y cree que porque tiene un don del Espíritu Santo puede abrir obra, puede hacer esto, puede hacer de última lo que se le ocurra. En absoluto. Usted puede tener un don en la obra de Dios, y si es necesario, por supuesto, porque Dios reparte, y justamente el Espíritu Santo se encarga de repartir los dones, pero no implica que usted vaya a tener un ministerio. Yo conozco, por ejemplo, hermanos y también hermanas que tienen dones, por ejemplo, de milagros. Es una maravilla. Usted sabe cuántas personas están afligidas ahí, tal vez por una enfermedad, tal vez por lo más común, entonces todos son o por alguna cuestión ya que la ciencia médica dice, hasta acá llegamos, no hay más nada para hacer, listo. Y usted dice, yo conozco a alguien, yo conozco a fulano, yo conozco a fulana, dice que ora y Dios sana. Gloria a Dios. Pero el hecho de que Dios utilice su vida para hacer un milagro, ya lo dijimos en otras oportunidades, pero hay veces es necesario reiterarlo.
no le garantiza a usted ni a mí un ministerio. Entonces, tenga mucho cuidado porque Dios le puso seguramente un don, sí, en la iglesia donde usted está. Pero ore, humíllese delante del Señor para que Dios le ubique exactamente en el lugar donde... Mire, hay un ejemplo que podría asemejarse a una parábola si usted quiere. Usted entra a un taller mecánico, sea de auto, de moto, todo, y mira hacia el tablero y encuentra ahí herramientas de todo tipo. Imagínense cuando usted va a ocupar una herramienta. Obviamente los mecánicos saben para qué utilizarlo. Pero si usted que no sabe va y ocupa una llave y quiere hacer una tarea ahí, por supuesto va a perder toda la mañana, todo el día y no va a poder hacer nada. Entonces el Señor sabe por qué están los dones y por qué están los instrumentos. El mecánico entonces vendría a ser en este caso el Espíritu de Dios, y Él sabe qué herramientas utilizar en cada momento. Algo que iba a comentar antes de comenzar el bloque de la palabra de Dios era respecto a una palabra que está ahí creo que no lo nombré en la primera parte, donde el Señor dice que examinemos todo y retengamos lo bueno. ¿Qué significa? Que nosotros podemos con paciencia escuchar un mensaje y para ir de ahí obtener aquello que el Espíritu de Dios quiere hablar a nuestras vidas. Eso no significa que yo tenga que decir amén a todo. Por ejemplo, yo escuchaba ahora este video y bueno, ya como lo que el Señor me habló, hice un comentario ahí agradeciéndole y bueno, pidiéndole también apoyo en oración, pero después ya en la otra parte ya no estaba de acuerdo porque sentía que se estaba saliendo de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa para algunos hermanos que dice hermano, pero el hermano fulano, dice en algunos casos algunos ya murieron ya, y tienen ellos y ahí por supuesto, Dios usó esa persona, usó ese don para iluminarte, pero no quiere decir que el hermano no pueda estar equivocado, porque ahí entramos en la idolatría. ¿Y sabe cuál era el mayor problema de Israel? Cuando Moisés, Dios lo utilizó, imagínense semejante hombre como Moisés que Dios hizo tremendas obras. Cuando iba a morir Moisés, Dios utilizó ahí de tal manera que los israelitas no supieran dónde estaba Moisés enterrado, porque seguramente le iban a hacer un monumento, iban a ir ahí a Moisés ahí a orarle como a Dios. Entonces hoy día por ahí pasa eso también. Algunos hermanos están muy bendecidos con algún ministerio y entonces ya no quieren escuchar otra cosa. Ya se cierran y dicen, bueno, no, Dios habló por la boca de fulano, dice, y entonces tiene que ser así. Entonces yo sin darme cuenta, vio qué amplio que es la obra del Espíritu, le estoy limitando nada menos que al Espíritu Santo que quiere enseñarme algo. Entonces, y ahí está la palabra inspirada. El apóstol Pablo dijo con toda claridad, en este momento no tengo, pero usted puede buscar ahí, puede buscar allí en su Biblia, donde el apóstol Pablo dice, examinad todo, retener lo bueno. Hay buenos libros, por ejemplo, escritos por hermanos en diferentes siglos, que también son inspiración de Dios.
Y no siempre encontramos hermanos con capacidades de escribir libros. Pero tampoco significa ello que usted vaya a poner ese libro por sobre la Biblia. Esto es muy, muy notorio en el caso de una denominación que a nivel mundial, que guardan un día en especial, usted ya se da cuenta de quién estoy hablando. Ellos hacen mención específicamente de un libro aparte de la Biblia, y le atribuyen a una hermana esos escritos. Le atribuyen porque si usted conoce un poco la historia se da cuenta que no son de ella. Entonces nos queda menos minutos y vamos a tratar entonces de redondear este tema. Le decía entonces que el Espíritu Santo es el Señor, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, una característica fundamental, decíamos entonces que la libertad es fundamental para que el Señor pueda hacer su obra. Pero ya hacíamos la comparación entonces que no lo debemos confundir con el libertinaje. O sea, el mismo Señor aclara esto, que el mismo apóstol, no recuerdo en este momento exactamente el versículo, pero te lo puede buscar. ¿Por qué muchas veces se convierte en libertinaje? Y porque lo hacen por ignorancia de las Escrituras. O sea, queriendo atribuir algo a Dios o queriendo hacer la obra de Dios, agregando cosas que el Señor no ha dejado en la doctrina de Dios. Jesús mismo dijo, entrando en la enseñanza, entrando en la obediencia al Padre, dice, la doctrina no es mía, sino del que me envió. O sea, fíjense que ni el Señor Jesús pudo salir de la doctrina bíblica o de la doctrina de Dios. Entonces, en ese mismo lineamiento, cuando los apóstoles hablan en el nombre de Dios, como le decía, tiene que ser de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la doctrina de Dios y la doctrina de Cristo. Ahí el apóstol Juan habla muy bien del tema y eso lo hemos hablado en otras oportunidades. Entonces, donde el mismo apóstol Juan dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios. O sea, que ahí está relacionado Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así que imagínense que Jesús te dice, no tiene a Dios y está perdiendo el tiempo. O sea, si usted no tiene la doctrina apostólica, puede usted estar perdiendo tiempo en una congregación. Sí, así como escuchó. Pero, hermano, ¿cómo me va a decir eso? Yo hace años que me voy. Pero Dios lo que te está queriendo decir es que vaya y lee tu Biblia y obedece lo que está escrito ahí. Y si tu pastor enseña de acuerdo a lo que está ahí, gloria a Dios, diga gloria a Dios. Hay en algunos lugares, como parece, decía un hermano que me invitó, y dice, hermano, ¿quiere asistir a una reunión? Dice, sí, hermano, ¿cómo no? Y yo le digo, pero hermano, le digo, acá está lleno de gente, le digo, pero no hay ni un gloria a Dios. ¿Qué significa esto? A alguno le tiene que salir un gloria a Dios. Porque no estamos promocionando a un hombre, no estamos promocionando una denominación. Estamos hablando del Dios eterno, aleluya. Gloria a Dios. Le contaba a los hermanos ahí algo que cuando me iba a la reunión, siento que la luz de un estadio ahí cuando voy en mi bicicleta, algunos dicen que uno no puede tener este ministerio y tener bicicleta. Pero Satanás, perdiste la oportunidad de callarte. Dios, mire, levanta ministerio y le hace andar a la gente a pie, a caballo, como Él quiere. Pero me iba y se prenden las luces de un estadio. Y digo, Señor, es tu voluntad. Pero
¿qué tal si se hace una campañita en este estadio? De acuerdo a lo que los hermanos recibieron revelación, había multitud de gente. Y yo le comenté a los hermanos y bueno, saltó un amén ahí, gloria a Dios en la reunión. Y después también otro amén, así que gloria a Dios. Imagínense un partido de fútbol, iluminado ahí con las luces LED, esa que es un espectáculo. Es un entretenimiento. Entonces, Dios puede entretenerle a alguno, ¿no es cierto? Pero si usted conoce a Dios, ya tiene que buscar hacer la voluntad de Dios. Así que bueno, eso estuvimos allí escuchando y lo que el Señor quería decirnos. Y Dios nos habló. Así que su responsabilidad seguramente tiene que ver con hacer la obra de Dios y orar. Algunos hermanos o algunas hermanas yo no le puedo exigir o invitar, por ejemplo, a que ellos vengan porque no tienen ese llamado. En algunos casos hice alguna invitación, así que posiblemente algunos vengan porque tienen palabra de Dios, los hermanos. Así que están invitados. Cualquier momento yo les voy a comunicar algunas cosas que vamos a invitar a algunos ministerios para hablar la verdad del Señor. Entonces, señor operador, estamos... ¿Cuánto? 4 minutos, gracias. Bueno, con 4 minutos podemos predicar los 4 evangelios. No, es simplemente un comentario, no nos va a alcanzar. Pero, entonces, la obra del Señor es maravillosa, la obra del Espíritu Santo es soberana y nos dice cosas extraordinarias. Nos revela cosas extraordinarias. Dios habla por sueño, por visiones. Hay hermanos, hermanas que tienen maravilloso el tema. Ellos oran, cierran sus ojos así, o a veces con los ojos abiertos. Dios les muestra así como una película así, en colores así en vivo, ¿no? Y bueno, entonces, igual manera hay que estar atento porque el enemigo, que es el diablo, Satanás, también imita la obra del Espíritu Santo. Así que tenemos que ocuparnos, ¿no es cierto? No con miedo, no con temor. De última, el que tiene que tener miedo es el diablo. Pero él viene a usted, o sea, viene a nosotros sacando pecho y queriendo intimidarte. Y a veces nosotros sin darnos cuenta, también la vez pasada tuve que responderle a un hermano un poco fuerte, pero gracias a Dios ya hicimos las paces. Digo, mira hermano, le digo, cuando vos me haces preguntas y yo siento por el Espíritu que hay incredulidad, a mí no me intimidás. Porque la duda no es de Dios, la duda es del diablo. Y yo sé lo que Dios me dijo que tengo que hacer. Entonces, hermano, que el Señor nos ayude. Vamos a orar en este momento porque ya estamos terminando y todavía usted, si quiere, después también puede llamarnos. Reiteramos entonces el número. Tenemos 2 números. Vamos a reiterarle para que usted pueda, cuando luego escuche el video, usted puede tomar nota. Tenemos un número aquí de Mercedes que agradezco a mi hermano, que también ya está en la obra del Señor, que me regaló hace muchos años un celular allí con un número, hasta ahora lo tengo. Aquí de Mercedes, característica aquí entonces en la ciudad de Mercedes, 3773. El número es 414330. Y otra línea tenemos también ahí de Resistencia, capital del Chaco, 362-493830. A cualquiera de las 2 líneas usted se puede comunicar y ahí estaremos entonces, estamos ahí en común. Oramos entonces, pues ya se nos termina el tiempo. Usted si está ahí y estuvo escuchando y dice, a mí me interesaría conocer más de Dios porque yo quisiera servirle, o yo le estoy sirviendo al Señor, pero no sabía esto que usted dijo ahora. Bueno, Dios tiene misericordia con nosotros. Repita esta sencilla oración. Amado y soberano Padre, reconozco, Señor, que te necesito. Gracias, Señor, por mirarme y por tener un plan con mi vida. En este momento yo renuncio, Señor, a toda doctrina falsa
que me ha desviado, Señor, de los propósitos eternos de tu Santo Espíritu. Ayúdame a obedecerte, Señor, dame oído dócil para escuchar la voz de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, estamos llegando entonces ya al final de nuestro programa. Le agradecemos al Señor entonces por esta oportunidad. Gracias, Paulito. Nos encontramos en nuestro próximo programa. El reino de Dios.